vamos a hablar con un referente de los gremios de la justicia aquí en la República Argentina, un hombre de vastísima experiencia. Lo voy a presentar con nombre y apellido porque es radio. Si fuese televisión no necesitaría presentación, que es Julio Piumato, titular de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación. Ustedes saben que este y otros gremios están, enojados con el tema ganancias, y piensan, hablar de mencionar la inconstitucionalidad del mismo. Pero bueno, que lo va a explicar de la mejor manera Julio, a quien saludamos ahora. Julio, tanto tiempo, aquí Rebeca y Gabriel lo saludamos. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Rebeca? ¿Qué tal, Gabriel? Buenos días. Muy bien, ¿usted cómo anda? Y yo ahí ando, que sorprendido que nuevamente se vuelva a hablar de un tema que creo que es clarito, ¿no? Que el salario no es ganancia. Yo te digo, si a vos te dicen es un delirio descomunal considerar al trabajo como ganancia, ¿vos qué decís? Que estoy de acuerdo, que el salario no es ganancia. ¿Pero quién lo dijo eso? Javier Milei. Cuando votó a favor de la ley Massa para sacarle ganancia, para dejar que los trabajadores queden pagar ganancia. Delirio descomunal. Yo no cambié, yo sigo pensando lo mismo que ayer, que hace un año, que hace 10, que hace 20, porque la naturaleza del salario es carácter alimentario, no puede considerarse una ganancia. Pero es insólito que una persona 6 meses después o 3 meses después, cuando asume el presidente, se maneje o produzca un hecho de que implica, como dice él mismo, un delirio descomunal, ¿no? Sí, y ahí, es más, y ahí estamos. Julio, en esa misma locución, creo no recordar mal, pero dice Javier Milei como diputado, de las pocas veces que fue a sesionar, porque la verdad que va bastante poco, dijo, me corto un brazo antes de subir un impuesto, ¿no? Ay, se nos cortó Julio. Vamos a volver a intentar. Ahí está Piumato, ¿no? Creo que clarito. Igual, mostraron sus cartas. Vos sabés que pensaba, porque se conoció también la noticia de que aquellos petroleros en Boca de Pozo han quedado exentos de este pago a las ganancias. Tierra del Fuego también. Claro, porque ellos sí, y por ejemplo, en este caso, en el reclamo que está haciendo Piumato, no. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la diferencia? O cualquier otro trabajador. O cualquier otro trabajador, claro. Ya tiene un régimen especial. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, aquellos que son personales jerárquicos o directivos de empresas petroleras, en ese caso sí van a pagar porque no son considerados trabajadores en Boca de Pozo. Trasladale a Julio la pregunta esta que acabas de hacer, pues lo retomamos. ¿Lo retomamos? Sí. Julio, lo escuchamos nuevamente. Sí. ¿De qué pregunta? Perdón. No, es que estábamos hablando, que se conoció también la información de que los trabajadores petroleros en Boca de Pozo han quedado exentos de pagar este impuesto a las ganancias. ¿Por qué ellos sí y otros trabajadores no? Ese es el reclamo que llama la atención. Como es un delirio descomunal, que uno puede esperar cualquier cosa. Lo de los trabajadores de Pozo es una negociación para contener el apoyo de alguno que otro senador, como a la senadora que le dieron una embajada en... Qué linda la embajada que le dieron a Kressler, ¿no? Cobró caro, ¿no? Negoció bien el votito. Cobró caro, pero nosotros dijimos siempre que todas estas leyes habían transformado a la... Y ya con el tiempo vamos a enterarnos de más cuestiones. Ahora, lo claro que más allá de la metodología usada para la ley, que ya... si hubiera ética, tanto que se habló, ¿no? No se tenía que haber aprobado. Pero lo más clarito, creo yo, es que hay dos puntos. Primero, es inconstitucional por dos cosas. Primero, porque viola el sistema de tratamiento de la ley, ¿no? Una ley ómnibus es un conjunto de leyes, como han sido la ley base o la reforma fiscal, ¿entendés? Entonces cada capítulo debe ser considerado como una ley propia. Claro. Y el capítulo que hablaba de ganancias fue rechazado por el Senado de la Nación. Por lo tanto, claramente, una ley no puede entrar en vigencia con la aprobación de una sola Cámara, que es lo que están haciendo.
Por eso nosotros creemos que para la salud de la democracia y para que no sea el vale todo y para que exista la división de poderes, la justicia debe quedar claramente la inconstitucionalidad porque no se cumplió. Pero además, es decir, afecta a derechos claros, diferente a todos los trabajadores. Viola el artículo 95 de la OIT, que queda claro que donde habla de la naturaleza del salario, ¿no? Todo lo que se percibe como consecuencia de un trabajo es remuneración, no es ganancia. Lo dice el convenio 95 de la OIT. Evidentemente, vamos, acá hay una falacia que si vos la sumás, por ejemplo, en capital, otra vez volvemos a una historia que ya vivimos, porque este gobierno critica mucho al gobierno de Cristina Kirchner, pero está haciendo lo mismo. Ya vivimos varias épocas también con Macri, que vos salías de la pobreza y pagabas ganancias, digamos. Hoy lo que hace falta para no ser pobre, los últimos datos son de la Ciudad de Buenos Aires, prácticamente empatan la base para pagar ganancias. Claro, el mínimo no imponible, sí, es cierto. El mínimo no imponible, ¿no? Entonces, ¿cómo se entiende? ¿Cómo se entiende esto? Es decir, solo los pobres no pagarían ganancias, de acuerdo a la filosofía de lo que impulsaron esta ley. Y esto es un verdadero disparate. Bueno, en la justicia, además, hay otras cuestiones particulares. Primero, la división de poderes. Digamos, acá no se le puede imponer facultades reglamentarias a un poder independiente del Estado, y prohibirle que reglamente, primer punto. Y segundo punto, que creo que es muy importante, en el caso de la justicia, ¿no? Por eso la CGT, como hay particularidades, la CGT definió que cada organización haga sus reclamos, ¿no? Y hay organizaciones que no tienen la misma realidad en todas sus ramas, entonces van a atacar las ramas en las que se genera el conflicto, ¿no? Por eso nosotros, en el caso de la justicia, planteamos toda la situación de la independencia de poderes, planteamos una situación que acá se ignora, pero dice, la justicia, pero la justicia es muy especial, es el único lugar de trabajo que hay dedicación exclusiva. Nosotros tenemos prohibido ejercer nuestra profesión libremente. Esto no pasa en ninguno de los otros poderes del Estado. Nosotros tenemos prohibido. Los abogados no podemos tener. Obviamente, uno dice, y bueno, si vos sos abogado, te das un juzgado y tenés tu estudio, ahí hay un conflicto de intereses, ¿no? ¿Para qué vas a jugar más? ¿Para tu interés personal o para el interés de la justicia? Pero pasa con un contador, pasa con cualquier profesión. Los trabajadores no pueden tener otro trabajo. Tienen que tener solamente este. Y esto genera limitaciones que tiene que tener otra prestación. Tiene que tener otra prestación porque si no la gente va a decir, bueno, nos vamos de la justicia. Nosotros lo pedimos para generar el debate, le pedimos a la Corte que nos exceptuara de esa obligación, que reformara el reglamento de la justicia. Y sería un descalabro, pero creo que hay que instalar en el debate las condiciones en que trabajan los empleados judiciales, los funcionarios, los magistrados, que todos están sujetos a esas limitaciones que no la tiene ningún trabajador en la Argentina. Vos fíjate, los ministros tienen sus estudios, tienen sus empresas, tienen sus campos, los diputados, como el caso de Esper, ¿viste? Siguen teniendo otros ingresos y la justicia no los puede tener, solamente la docencia, no es un trabajo bien remunerado, sino casi es una cuestión de actualización para los magistrados, para estar actualizado con los cambios de la legislación, con los cambios de la doctrina, con los cambios de la tecnología en materia de derecho, ¿no? Pero bueno, durante mucho tiempo, inclusive algunos jueces que tienen ese derecho adquirido no tributaron ganancias. Y está bien que no tribute, pero no los jueces, ningún trabajador. Cuando nosotros en la justicia ahora se tributa a partir del los que ingresaron a partir del 1 de enero de 2017, y está mal.
está mal, porque se genera una situación que algunos pagan y otros no, y con el mismo cargo que algunos pagan y otros no. Fíjate vos, por la realidad de aplicación de la ley, un funcionario judicial, si concursa para juez no le conviene, porque pasa a ganar menos, porque pasa a ganar ganancias que como funcionario, como estaba ante la justicia, no pagaba, y entonces hay una merma en cuanto a la calidad de los magistrados que van a cubrir los cargos que están vacantes en la Argentina, que es otro de los problemas de la justicia, ¿no? Entonces, esto estamos hablando de la justicia, pero podemos ir a cualquier actividad, y vamos a encontrar las mismas razones. ¿Por qué en el tema petrolero dividen entre los trabajadores de pozo y el resto? ¿Qué diferencia hay? ¿Viste? Si son de la misma organización sindical, todas estas discriminaciones, todas estas regulaciones, un gobierno que dijo no iba a regular, un gobierno bajar la presión impositiva, y se la baja a los millonarios y se la acrecienta a los que viven de un trabajo, violando 2 veces la Constitución, como te decía, violando la Constitución por el tema del el mecanismo que usaron para la ley, y segundo, violando porque hay derechos constitucionales que están establecidos que no pueden modificarse por ley. Como te daba un ejemplo, el artículo 95 de la OIT, el artículo del convenio 95 de la OIT, que Argentina ratificó y por lo tanto está integrado en nuestra Constitución Nacional, ¿no? Ahora, entonces, bueno, hoy la justicia tiene una responsabilidad, y la gente dice, pero la justicia, y bueno, en la división de poderes, porque acá se habla de la Constitución muy ligeramente, pero en la división de poderes que hay en la Argentina, los únicos que tienen la facultad de interpretar la Constitución no es ni el presidente de la Nación, ni algún diputado, ni algún columnista de un medio de prensa. Por la Constitución, lo que tienen la facultad de interpretar la Constitución son los jueces. Y más aún, por la doctrina vigente de la Corte, vigilar la vigencia de la Constitución Nacional en cuanto a leyes inconstitucionales o decretos, ya no es una facultad de los jueces, no es una facultad de los jueces, ni siquiera ha pedido parte. Por la Corte le ha implicado a todos los jueces de la Argentina que tienen la obligación que si en una causa aparece claramente la violación o la inconstitucionalidad de una ley, la tienen que decretar de oficio. Esto se llama el control difuso de constitucionalidad, que es el sistema que ha adquirido nuestro país, copiado del sistema de los Estados Unidos, que se llama sistema continental, a diferencia de lo que pasa en Europa, que tienen otro sistema, que tienen tribunales de control de constitucionalidad. Julio, entonces, nosotros hemos acudido a la justicia, como nosotros fuimos los primeros, pero ya otras organizaciones, algunas organizaciones esperaron la reglamentación, confiando en que podía haber cosas que limitaran o frenaran este disparate. Pero nosotros sabíamos o presumimos que no iba a haber novedad y empezamos antes. Pero bueno, y se van a sumar todas, porque no podemos admitir que un impuesto como el de ganancia, que por esencia es un impuesto progresivo, es decir, que pagan más los que más ganan, pero no los que más ganan con un salario, que es una remuneración, no es una ganancia, en términos. Acá terminan pagando lo que menos gana. Vos en la Argentina salís de pobre otra vez y empezás a pagar ganancias, es una locura. Ahora, usted decía que la justicia tiene una responsabilidad y han presentado justamente algunas demandas o distintos recursos para intentar revertir esta situación. Pero ¿cuáles son los tiempos que se manejan? Porque ya entrado agosto se van a empezar a pagar justamente este impuesto. Entonces, y bueno, vamos a ver, esos son los tiempos de la justicia, ¿viste? ¿Qué calculan ustedes? Nosotros hemos pedido cautelar, nosotros esperamos que prontamente empiecen a aparecer las decisiones, ¿no? Nosotros hemos ocurrido por el fuero contencioso administrativo federal, hay gremios que han ido por el fuero laboral, pero más que nada
la justicia debe amparar este reclamo. Mirá, hasta nosotros tuvimos el tema que el juez de feria se tuvo que excusar porque paga ganancias. Claro. Obviamente no podía fallar porque parece que... Claro, es juez y parte. Es juez y parte, ¿no? Claro. Pero hay una realidad que es absolutamente inaceptable. Como, mira, la frase delirio descomunal, lo dijo el presidente, ¿viste? Entonces, Sí, le ha quedado... repitamos esa frase. Esto es un delirio descomunal. Le ha quedado grabado. Julio, no se enoje por esta última pregunta que le voy a hacer, pero es judicial política. A ver si usted me puede dar una referencia, porque de su conocimiento de la justicia. Cuando yo le digo Ariel Lijo, usted dice, ¿es un buen nombre para la Corte? ¿Es un nombre dudoso? Excelente. Excelente. Mira, como siempre hay intereses cuando hay un ministro de la Corte. Siempre hay intereses. En todos los últimos casos que hemos tenido, acordate Carmen Argibay, una persona reconocida, de la Corte Penal, de la Haya y todo, y cómo la cuestionaron. No sé si te acordás. ¿Qué edad tenés vos? 42, pero sí me acuerdo. Bueno, era joven, ya estaba, no eras un puber, pero fue entonces acá hay intereses, fíjate, ayer salió el apoyo de toda la comunidad judía, ¿no? Por todo el accionar. A Fay cómo lo criticaron, cómo lo perseguían a Fay para sacarlo de la Corte. Entonces nosotros tenemos que dejar, fíjate vos que la cantidad y la calidad de los apoyos que tuvo superan largamente los cuestionamientos. Yo te digo una cosa, yo pensaba que tenía que ir una mujer, Sí, coincido. Pensaba que tenía que ir una mujer. Sigo pensando lo mismo. Y criticaba al gobierno pasado porque no cumplió con el decreto 222 de Néstor Kirchner, que decía que a los 30 días de producida la vacante tenía que enviar una propuesta al Poder Ejecutivo, al Congreso, al Senado Nacional. Y ahí había muchas mujeres con capacidad, ¿viste? Y ahí ninguna de estas agrupaciones de mujeres, fueron algunas de las que se quejaron, le reclamaron al gobierno que cumpla con el decreto. ¿Está claro? Sí. Nosotros sí le reclamamos. Decían que no tenían los votos. Y yo les decía a la gente del gobierno, perdón, si ustedes mandan una mujer, una abogada, en condiciones e intachable, y la oposición no se la quieren votar, bueno, ahí la oposición, pero un gobierno no puede tener una vacante en la Corte y no cubrirla. Bueno, vino este gobierno con otro criterio y mandó, porque no hay una obligación legal de mandar una mujer. Es lo lógico con la política de género que estamos teniendo, que esto debe pasar. Ahora, una vez designado quien fue designado por puesto, yo tengo que analizarlo con la relación que tienen con todo. Hijo es un especialista en delitos complejos. Hoy el derecho penal no pasa tanto por la cuestión del paradigma del derecho penal en la Argentina hace 30, 40, 50 años, que era el homicidio. Hoy es el crimen organizado, porque la justicia penal tiene que enfrentar verdaderas mafias, organizaciones, que lo dice todos los organismos internacionales, son más poderosos que muchos estados. Entonces, eso tiene que hay que preparar a la justicia para encarar. Mira, si hay un cuestionamiento que está en debate todavía respecto del nuevo Código Procesal Federal Penal, es precisamente si sirve para combatir los delitos complejos, del narco y todo. Porque como establece, es muy bueno, establece sistema acusatorio, establece plazos perentorios, entonces los juicios terminan más rápido. Pero a la hora de investigar y tratar temas de narcotráfico, que son de estructura internacional, vos tenés que hacer gestiones en el exterior para conseguir pruebas, para conseguir cosas, y eso, los plazos que marca el código no alcanzan. Es una discusión
que está abierta, te digo, pero es fundamental esto. Y el hijo es un experto en esa cuestión, nadie habla. No hay un juez penal en la Corte, y tiene que haber un juez penal en la Corte. El último fue Raúl Zaffaroni. Tiene que haber penal en la Corte en estos momentos que estamos viviendo todas estas cuestiones. Y que sea alguien que maneja con profundidad la cuestión de las mafias, y es importantísimo. Nosotros siempre con Ariel Lijo no hemos tenido problemas de respeto a la gente, y dirige, para nuestro gremio, dirige la capacitación que hacemos en la Facultad de Derecho sobre delitos complejos. Nuestro gremio tiene una materia en la carrera de grado de Derecho, en la rama pública, que es el funcionamiento de la UBA Derecho, ¿no? La Universidad de Buenos Aires. Y tenemos nuestra titular de cátedra, es la doctora María Claudia Capotti, que es del Fuero Contencioso Maestrativo, camarista, y el consultor es Ariel Lijo, precisamente para toda la parte que es penal. Así que realmente yo veo mucha intencionalidad en los que lo critican, ¿viste? Bien. Veo mucha intencionalidad, pero bueno, no vamos a pensar que en esta Argentina es imposible que haya un candidato que lo aplaudan todos. No, eso no, de consenso seguramente no. Julio, le agradecemos estos minutos, le mandamos un abrazo grande. Abrazo grande. Que tenga usted un muy buen día. Gracias. Ahí estaba Julio Piomato charlando con nosotros.